lo envié a las 17:59, pero cuando abrí el correo a las 8:01, el contrato ya no era el mismo. Faltaba la página con la firma, y con ella desaparecieron 5 millones, y mi nombre de la lista de empleados. El aire en la oficina olía a café requemado y ansiedad contenida. Eran las 17:45 de un jueves cualquiera, pero en mi bandeja de entrada palpitaba el monstruo, el contrato de 5 millones que había rebotado entre departamentos toda la semana como una papa caliente. El deadline final era hoy. Punto. Lo sabíamos todos. Especialmente RRHH, que parecía más un cuerpo de élite antiterrorista que un área administrativa. Mi dedo temblaba levemente sobre el touchpad. El archivo PDF estaba listo. Verifiqué por 5ª vez. Portada, cláusulas, anexos, última página. La firma del cliente estaba ahí, digital y elegante, como un garabato caro. Solo faltaba pulsar enviar. Si te retrasas un minuto, no vuelvas. Me había dicho el de RRHH al pasarme por detrás, su voz seca como papel de lija. No exageraba. En los últimos 3 meses, 3 personas habían desaparecido de la empresa sin despedida, sin café de adiós, sin que nadie preguntara. Simplemente dejaban de existir en los canales de Slack. A las 17:58 hice una última revisión. Todo estaba en orden. Me tomé 40 segundos más para verificar los metadatos, por si alguien cuestionaba algo. A las 17:59, con una mezcla de orgullo y miedo, pulsé enviar. El correo voló. A los 10 segundos recibí el acusé de recibido automático. Contrato recibido. No modificar. Respiré. Por primera vez en días. Pero entonces, justo cuando me levanté a buscar mi bolso, la impresora escupió una hoja con ruido de amenaza. Una copia impresa del contrato, sin la última página. Pensé que era un error técnico, que el archivo simplemente no se había enviado completo al spool de impresión. Fui a revisarla, distraída. ¿Todo bien, Clara?, preguntó Mateo, de Legal, desde su cubículo. Sí, solo un susto con la impresora. Mentí, porque algo no estaba bien. La copia no solo tenía una página menos, tenía marcas de edición, como si alguien hubiera abierto el PDF, manipulado el orden y luego impreso sin que yo me enterara. Pero yo no lo había hecho, y el documento que envié estaba completo. Estaba segura. Me fui con esa inquietud pegada a la espalda como sudor frío. A la mañana siguiente, llegué temprano, antes de las 8. Prendí mi ordenador, abrí el correo para verificar mi envío. Ahí estaba. 17:59, enviado. 18:0, recibido. Pero el infierno comenzó a las 8:03, cuando el abogado del cliente apareció en el pasillo con el ceño fruncido y la mirada afilada. ¿Quién quitó la página final del contrato? Se hizo un silencio denso como cemento húmedo. Disculpe, ¿qué? Pregunté, al borde de la incredulidad. Él no me miró, solo levantó su iPad. Ahí estaba el archivo, todo igual, excepto por el hecho de que la última página, la de la firma de aceptación, simplemente no estaba. Y entonces sonó mi teléfono de escritorio. Número interno. Recursos humanos. Clara, ven a la sala de reuniones 2. Ahora. Micropausa. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo podía haber desaparecido una página de un PDF ya enviado? Pero eso no era lo peor. Lo peor fue que, al revisar el historial del documento, alguien había accedido al archivo después de mí. Si crees que enviar un correo a tiempo te salva, espera a descubrir quién lo abrió después. Las paredes de la sala de reuniones 2 siempre olían a sudor corporativo y decisiones unilaterales. Allí se celebraban despidos, ascensos y silencios incómodos. Entré, con la mandíbula apretada y la espalda recta, como si eso pudiera blindarme. En la mesa estaban sentados Laura, de HR, Julián, el jefe de área, y un tipo con traje oscuro y mirada de mármol.
No lo conocía. No se presentó. Solo abrió una carpeta negra con el logo de la empresa y dijo: «Este es el contrato que usted envió, ¿correcto?». Lo deslizó hacia mí como si fuera una carta del tarot. Lo tomé. Mis dedos temblaban, pero intenté disimular. Página 1. Introducción. Página 2. Condiciones. Página 3. Anexos. Página 4. Vacía. El espacio, donde debía estar la firma electrónica del cliente, estaba reemplazado por una línea punteada y la frase «firma pendiente». «Este no es el documento que envié», dije sin alzar la voz, pero dejando claro que no dudaba. Laura me miró con esa expresión que mezcla compasión y peligro. La cara de alguien que ya tiene una decisión tomada, pero necesita verte tambalear para justificarla. «Clara, hay registros del sistema que muestran que accediste nuevamente al archivo a las 18:06, dijo, sin rodeos. Mi garganta se cerró. «Eso no es posible. Yo envié el archivo a las 17:59 y me fui». «Entonces, ¿cómo explicas este registro de modificación desde tu usuario?» Me lanzaron un papel impreso. Log del sistema. Fecha 18:06. Usuario C. Gómez. Archivo. Contrato clientesierra.edf. Acción. Edición. Me quedé mirando la hoja como si fuera escrita en otro idioma. Mi usuario, mi archivo, mi fecha, mi ruina. «Alguien usó mi sesión», murmuré. Era la única explicación. «¿Dejaste tu ordenador desbloqueado?», preguntó el hombre del traje oscuro. Lo recordé todo con precisión quirúrgica. Cerré el archivo, envié el correo, bloqueé la sesión, me fui. Como todos los días. «No», cerré todo. Silencio. Julián me miró. Ese tipo de mirada que dan los superiores cuando ya eligieron entre su cabeza y la tuya. No me defendió. Solo desvió la vista hacia la impresora como si de allí pudiera salir una versión mejorada de la historia. «Estamos evaluando los pasos a seguir. El cliente está molesto. No firmará hasta que revisemos el documento. Y eso puede afectar el cierre trimestral». Traducción. Te convertirás en el chivo expiatorio. Me dejaron salir sin despedidas, como si ya no perteneciera al ecosistema de aquella oficina. Crucé el pasillo con las piernas de gelatina. Al pasar por el cubículo de Mateo, vi que su monitor tenía el archivo abierto. «¿Tú también estás revisando el contrato?», pregunté con un nudo en la garganta. Él se sobresaltó. «Oh, sí». Laura me pidió verificar las versiones, cosas del legal, pero no me miraba a los ojos. Y en la esquina inferior del archivo, última modificación, 18:06. Usuario, C. Gómez. Equipo, PBS Mateo 07. Microcliff. No respiré. «Mateo, ¿por qué el nombre de mi usuario aparece desde tu equipo?». Él cerró la ventana de golpe. Tragó saliva. «Fue un error. Yo solo lo abrí para revisar». Pero no era solo eso. Era la prueba de que alguien había entrado desde mi sesión, en su ordenador. Algo que solo se podía hacer si... «¿Tú entraste con mi cuenta?». No respondió. Solo apretó los labios. Lo vi tragarse una confesión que no pensaba hacer. Y entonces entendí. El archivo fue alterado desde su máquina, con mi cuenta. Y Laura lo sabía. ¿Y si el culpable no trabaja en RRHH, sino que duerme en el escritorio de al lado? Si alguna vez confiaste en la persona equivocada en la oficina, suscríbete, porque lo que viene te va a helar la sangre. No fui a mi escritorio. Fui directamente al baño. Cerré la puerta del cubículo más alejado y me senté con la ropa aún puesta, como si huir de la vista de todos pudiera protegerme del peso que se me acababa de caer encima. Mi respiración sonaba como una máquina vieja, y mi cabeza no paraba de repetir una palabra: Mateo. Mateo, con su café amargo y su voz suave. Mateo, que me prestó su cable de impresora cuando el mío falló. Mateo, que me enviaba memes a las 11 para romper la tensión. Mateo, que usó mi cuenta para editar un contrato que valía 5 millones. 2 o 3 microsegundos de vacío
Y luego todo vino como una tormenta. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién más lo sabía? ¿Qué ganó él con eso? ¿Y por qué Laura cubrió su acción? Me enjuagué la cara y regresé al escritorio, pero no para trabajar. Abrí la consola de administración de red interna. No debía hacerlo. Legal la tenía bloqueada para los empleados de mi nivel, pero meses antes, durante un proyecto de integración con IT, había aprendido una puerta trasera. Y ahora la necesitaba. Tecleé rápido. Shared Logs accesos usuarios, busqué mi nombre. El archivo era pesado, pero filtré por fecha. Ayer, entre las 17:00 y las 19:00. Y ahí estaba. 18:06. C. Gómez. Equipo. S. Mateo 07. Acción. Acceso al archivo. Contrato. Cliente Sierra.pdf. Pero eso ya lo sabía. Lo que no sabía era esto. 18:07. C. Gómez. Equipo. UDS Mateo 07. Acción. Guardar como contrato final cgv2.edf. Mi cuerpo se congeló. Ese no era el archivo que yo envié. Yo mandé el primero, completo. Él guardó otro y lo reemplazó en la carpeta compartida del cliente. ¿Cómo lo logró? Fácil. Laura tiene permisos de escritura sobre la carpeta compartida. Mateo también. Solo necesitaba entrar con mi sesión y sustituir el archivo original por el manipulado. Y así lo hizo. La trampa fue perfecta. La culpa cayó sobre mí, y la firma final desapareció como magia negra de un documento que yo ya no controlaba. Sentí náuseas, pero también una chispa, una rabia limpia. Abrí el archivo manipulado, revisé sus propiedades. Última modificación. Mateo S. Autor original, C. Gómez. Creado, 1807. Versión, B2. Y algo más. En la pestaña de comentarios, un dato oculto. Comentario oculto. Usar esta versión. Firma falsa fuera. Mi piel se erizó. Eso era suficiente. Casi. Pero necesitaba una prueba más sólida. Una que no viniera solo del archivo. Así que entré al servidor de logs de la impresora. Sí, porque esa hoja impresa ayer, la que salió incompleta a las 18:10, no fue casualidad, y cada impresión tenía su rastro. Busqué por orden cronológico. 18:10. Usuario, M. Sierra. Documento. Contrato, final cgv2.bdf. 4 páginas. Impresora, Central 01, M. Sierra. El usuario de Mateo. Entonces, lo imprimió con su cuenta. Pero el documento editado bajo mi nombre. Era la trampa perfecta. Salvo por un detalle. Mateo no contaba con que yo sabría leer los rastros. Me levanté del escritorio con el pulso firme. Crucé la oficina como si pisara hielo fino. Golpeé la puerta de legal con 2 nudillos. Mateo estaba dentro. ¿Podemos hablar, Mateo? Silencio. Él alzó la vista. Me vio, y en ese instante lo supe. No era culpa solo de él. Esto venía desde más arriba. Mateo parpadeó como si no esperara verme de pie, como si me hubiera enterrado viva y ahora no entendiera por qué caminaba frente a él. Claro, Clara. ¿Qué pasa? Fingió calma, pero se le notaban los nudillos blancos de tanto apretar el bolígrafo. Entré y cerré la puerta con un clic que sonó como una sentencia. Necesito que me respondas algo muy simple, Mateo, le dije sin rodeos, sin juego. ¿Quién te pidió que editaras el contrato? Su rostro se quebró por una milésima de segundo. Un parpadeo de culpabilidad. ¿De qué hablas? Me senté frente a él, acerqué mi portátil y abrí los logs. De esto. Giré la pantalla. Le mostré la línea del sistema. 1807. Contrato. Final cgv2.pdf. Usuario. Mateo S. Mateo tragó saliva. Miró la puerta, como si esperara que alguien más entrara a rescatarlo. Pero estábamos solos. Solo él, yo y la verdad temblando en sus pupilas. Mira, no fue mi idea. Yo solo seguí órdenes. ¿De quién? ¿Laura? Claro. No me sorprendió. Lo sospechaba desde que ella defendió el archivo manipulado como si fuera el único que existiera. Pero lo que vino después fue peor. No fue solo ella, Clara, dijo, en voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Julián también sabía. Mi estómago dio un vuelco.
¿Mi jefe? No, tu jefe no, el jefe de todos. Él y Laura estaban hartos de que el cliente negociara condiciones nuevas cada semana. Querían forzar la firma antes del cierre del trimestre, sin esperar la aprobación de esa última cláusula. Me quedé muda. Esa cláusula protegía al cliente si cancelaba antes del primer mes. Julián quería quitarla, porque temía que se echaran para atrás. Me pidieron que editara el archivo usando tu sesión. Me dieron acceso. Me dijeron que si lo hacía, me ascenderían, que era parte del equipo real. No lo dijo con orgullo, lo dijo con una culpa que lo estaba carcomiendo desde dentro. Yo no sabía si gritar, llorar o reír. La ironía era obscena. Yo, la que se desvelaba por cumplir cada deadline, era el daño colateral de una decisión en la que jamás me invitaron a opinar. Y aún así, algo no cerraba. ¿Por qué la impresora sacó la copia incompleta justo después de que tú la alteraras? Mateo dudó. Bajó la mirada. Fue Laura. Quería asegurarse de que tuvieras que algo andaba mal. Me dijo que, si sospechas, es tu problema. Eso te vuelve impredecible. Y la gente impredecible se elimina sola. Silencio. No era solo sabotaje. Era una trampa psicológica. Me estaban empujando al borde, esperando que yo misma diera un paso más allá y cayera. No lloré. No me quebré. Pero supe que ya no había vuelta atrás. Mateo me miró con algo parecido a arrepentimiento. Lo siento, Clara. De verdad. Lo miré fijamente. No me sirve tu perdón, Mateo. Me sirve tu testimonio. Y antes de que pudiera retractarse, saqué el móvil y activé la grabadora. ¿Estás dispuesta a que todo explote? Susurró, pálido. Ya explotó, Mateo. Solo que esta vez, la onda expansiva no va a alcanzarme solo a mí. Llevaba el audio de Mateo como quien guarda dinamita en el bolso. Cada paso, hasta el ascensor, parecía retumbar más de lo normal, como si el edificio supiera que en mi bolsillo había una bomba que podía volarle el barniz corporativo de neutralidad y eficiencia. Pero no era suficiente. Un testimonio sin pruebas es solo una historia. Y en esta empresa, las historias de los empleados valen menos que una firma digital caducada. Sabía que el sistema de correo interno guardaba versiones anteriores de los archivos enviados. La mayoría no lo sabía, pero una vez, durante una capacitación con IT, lo mencionaron como una curiosidad técnica. Entré a la sala de sistemas sin pedir permiso. Solo dije consultas legales. Nadie se atrevió a detenerme. Tenía los ojos de alguien que ya había visto lo peor y que iba por lo siguiente. «Necesito hablar con Luis», solté. Luis, el tipo de soporte con camiseta de videojuegos y ojeras de programador eterno, alzó la vista desde su cueva de pantallas. ¿Problemas de red? No, de verdad. Le expliqué la situación en 3 frases. No mentí, pero tampoco di nombres. Solo dije: un documento oficial fue reemplazado por otro bajo la misma hora y usuario. Necesito el backup de esa carpeta a las 17:59 de ayer. Luis frunció el ceño. Tecleó. Miró. Esperó. Lo tengo. Hay 2 versiones con el mismo nombre, pero distinto hash. ¿Puedes enviarme ambas? Solo con orden de legal. Respiré hondo. Entonces guárdalo. Te la van a pedir en breve. No borres nada. Esa versión es evidencia de fraude. Él me miró por fin a los ojos y, sin decir nada, asintió. De vuelta a mi escritorio, encontré un correo nuevo de Laura. Clara, por favor pasa por RRHH a las 17:30. Necesitamos hablar sobre tu futuro en la compañía. Mi futuro. Qué elegante forma de decir: te vamos a destruir por haberte defendido. Pero esta vez no iría sola. Escribí un correo con copia al legal externo de la empresa cliente, al área de compliance y a recursos humanos corporativo, el de verdad, no el departamento local donde Laura reinaba como emperatriz sin corona.
Asunto: posible alteración documental en contrato cliente Sierra. Evidencias adjuntas. En el cuerpo del correo resumí los hechos con precisión quirúrgica. Adjunté: el archivo original enviado a las 17:59. El archivo manipulado guardado a las 18:07. Capturas de logs de impresión audio con la confesión de Mateo, copia del correo automático con el acuse de recibido del contrato original. Y terminé con una frase que no necesitaba florituras. Solicito investigación formal. Absténganse de realizar cualquier acción contra mi persona hasta que se esclarezcan los hechos. Envié. Silencio. 30 segundos después, Luis me respondió: recibido. Los respaldos están seguros. Estoy disponible si lo solicitan. Un minuto después, Compliance marcó el correo como leído. Y a los 5 minutos, Laura canceló la cita de las 17:30. Una mariposa de satisfacción me aleteó en el pecho. Pero no celebré. Aún no. Cerré sesión, recogí mis cosas y salí antes de que el ambiente se volviera radiactivo. Al día siguiente, no fui a trabajar. A las 9:12 recibí una notificación. Cita urgente, Comité Ético Corporativo. Hoy, 14:00. Asunto: alteración de documento contractual. Presencia requerida: Clara Gómez, Laura Opiente, Julián M., Mateo S. Ahí estaba. El tablero ya no era de ellos. Y por primera vez, las piezas comenzaban a moverse a mi favor. A las 13:59 estaba frente a la puerta de cristal esmerilado del Comité Ético Corporativo, ese lugar donde los trajes hablan bajito y las consecuencias gritan fuerte. Llevaba una carpeta con copias impresas de todo: logs, archivos, capturas, transcripción del audio de Mateo. No confiaba en nadie más que en el papel. Entré y el aire estaba más frío que de costumbre. El tipo del traje oscuro de aquella primera reunión estaba allí, ahora acompañado por 2 ejecutivos del corporativo que nunca había visto, pero que llevaban la palabra auditoría tatuada en la mirada. Laura y Julián ya estaban sentados. Mateo aún no. Me ofrecieron asiento. No lo tomé. Con su permiso, antes de empezar, quiero entregar esta documentación, dije, tendiéndole al responsable del comité la carpeta. Él la tomó. Empezó a hojearla sin perder tiempo. Con cada página que pasaba, Laura se hundía un poco más en su silla. Julián, por su parte, mantenía una sonrisa contenida, de esas que solo se ven en los condenados que todavía creen que pueden salir limpios. Entonces entró Mateo, sin saludar, con la cara pálida y el sobre amarillo que todos conocemos, el que se entrega cuando uno ya ha firmado la renuncia. «Señores», dijo sin que nadie le preguntara, «vengo a ratificar lo que Clara denunció». Todos giraron hacia él. Yo edité el contrato con acceso a su usuario, desde mi equipo. Lo hice bajo instrucción de Laura y con conocimiento de Julián. Me dijeron que el cliente jamás lo notaría, que era solo un detalle técnico. Me prometieron un ascenso. La bomba cayó. Uno de los miembros del comité activó la grabadora oficial de la mesa. «¿Puede repetir eso, por favor?» Y Mateo lo hizo, con la voz firme, como si acabara de quitarse una mochila de piedras. Laura rompió el silencio con una risa breve, aguda. «Por favor, ahora todos vamos a creer que Clara es una santa y Mateo un mártir. ¿De verdad?» Pero Julián no la respaldó. Se limitó a mirar el vaso de agua frente a él, como si quisiera esconderse ahí dentro. El comité le habló directamente a Laura. «Tenemos acceso a los logs, correos internos y respaldos. También tenemos pruebas de que usted autorizó acceso cruzado a usuarios sin justificación técnica y registros de una impresión no autorizada desde su cuenta secundaria, minutos después de la modificación». Laura palideció. «¿Todo eso es manipulable?» «Lo sería
si no existieran respaldos automáticos de red y el testimonio directo de un involucrado. Un silencio espeso cayó sobre la mesa. Clara, dijo uno de los ejecutivos finalmente, lamentamos profundamente lo sucedido. Agradecemos que hayas documentado todo de manera tan clara y respetuosa. A partir de este momento, queda suspendido cualquier proceso disciplinario contra ti. Respiré por primera vez en horas. ¿Y qué va a pasar con ellos? Eso ya no está en tus manos, ni en las nuestras. El Departamento Legal Externo tomará la investigación a nivel penal si el cliente decide proceder. Asentí. Antes de irme, uno de ellos me miró con seriedad. Queremos proponerte una reubicación interna, un ascenso, fuera de este equipo, en otra ciudad, si así lo deseas. Lo pensé un segundo. Gracias. Pero creo que por ahora solo quiero irme a casa. Salí. Cruzar la oficina fue como atravesar un campo minado de miradas. Nadie preguntó nada. Algunos bajaron los ojos. Otros parecían aliviados de que al fin alguien ganara contra el sistema. Mateo me alcanzó en el pasillo. ¿Crees que puedas perdonarme algún día? Lo miré. Pensé en la risa, en los memes, en los cafés compartidos. Pensé en el momento exacto en que él decidió que su ascenso valía más que mi nombre. No hace falta que me lo pidas. No voy a gastar mi rabia en ti. Ya no. Y seguí caminando. La oficina seguía funcionando como si nada, como si no se hubiese derrumbado una estructura moral bajo sus pies. Las tazas seguían dejando cercos de café sobre las mesas, los correos seguían sonando como metrónomos del caos y la impresora seguía escupiendo contratos como si no hubiera participado en una traición de 5 millones. Pero algo sí había cambiado. Yo. Ya no caminaba con miedo ni miraba al reloj como si mi vida dependiera de los segundos. Ahora sabía que el tiempo real no se mide en horas laborales, sino en decisiones que te salvan o te entierran. Y había algo más. Un correo nuevo, esa mañana, con el asunto: solicitud de conversación, cliente Sierra. El remitente era la abogada principal del cliente, no del área comercial, no del contacto de operaciones, la persona que había hecho la pregunta maldita en voz alta. ¿Quién quitó la página final? Acepté la reunión. Fue por videollamada. Ella, directa. Clara, agradezco que hayas enviado la documentación al corporativo. Quería que sepas que nuestra empresa va a interponer una demanda por intento de fraude documental. Pero también quería preguntarte algo. Dime, ¿estás interesada en unirte a nuestro equipo legal de compliance? Estamos reestructurando tras esto, y necesitamos gente que no se doble ni con 5 millones en juego. Me tomó por sorpresa. ¿Estás ofreciéndome un puesto? Estoy ofreciéndote una red limpia y un equipo que te respalde cuando digas la verdad. Piensa en ello. Colgué con las manos sudando. No por miedo, sino por vértigo. No sabía si estaba lista para empezar de nuevo, para cambiar de ciudad, de email, de edificio. Pero sí sabía que no quería quedarme donde sobrevivir se había vuelto más importante que vivir. Fui a Recursos Humanos. Laura ya no estaba. Había sido suspendida formalmente esa mañana. Su escritorio estaba vacío, salvo por una taza con su inicial y una planta agonizante. Me recibió otra mujer, de gesto amable. Clara, sabemos que estás considerando una salida. ¿Necesitas algo de nuestra parte? Solo una cosa, le dije. Quiero que en mi hoja de salida figure lo que realmente pasó. No quiero silencios, ni eufemismos como diferencias de criterio o mutuo acuerdo. Ella asintió. Quedará por escrito y tendrás acceso completo a tu expediente. Al salir, pasé por mi escritorio por última vez. Guardé mis cosas en silencio.
Nadie dijo adiós en voz alta, pero recibí 4 correos de compañeros agradeciendo lo que hice. 3 de ellos firmaban con iniciales, con miedo aún, pero con respeto. Antes de irme, me detuve ante la impresora. Tú también tienes memoria, ¿eh? Toqué el costado de la máquina como si pudiera perdonarla, como si no hubiera sido solo una víctima más de un sistema que usa a todos. Y entonces dejé una nota encima del tóner vacío. Revisen lo que imprimen. A veces, lo más importante es lo que no aparece. La primera mañana fuera de la empresa fue extrañamente silenciosa. No había correos de urgente, ni chats de grupo llenos de GIFs fingiendo camaradería, ni llamadas perdidas del jefe preguntando si ya casi está. Solo el ruido del café subiendo en la cafetera y el sol colándose entre las cortinas con una paz casi insultante. Pensé que iba a sentir vacío, pero lo que sentí fue otra cosa. Ligereza. Por primera vez en años, el día no tenía una jaula horaria. Entré al correo personal. Un mensaje nuevo. Asunto. Propuesta formal. Cliente Sierra. El documento adjunto no era un contrato de 5 millones. Pero para mí, valía más. Querida Clara, tras evaluar internamente lo ocurrido y conocer la forma en que actuaste, nos gustaría formalizar nuestra propuesta. El cargo, Coordinadora de Ética Contractual y Cumplimiento. Reporte directo a Dirección General. Oficina en Madrid, con posibilidad de remoto. Adjuntamos condiciones. Esperamos que encuentres aquí lo que el otro lado no supo darte. No lloré, solo sonreí, pequeño, silencioso, como quien por fin respira hondo después de mucho tiempo bajo el agua. Abrí el contrato. Todo estaba en orden. Ningún párrafo oculto, ningún hueco en blanco. Y al final, donde debía ir la firma digital, estaba: nombre, Clara Gómez. Fecha, hoy. Porque la integridad no se firma, se demuestra. Antes de aceptar, llamé a una sola persona. Mateo. ¿Hola? Voy a aceptar el nuevo puesto. Lo imaginaba. ¿Estás bien? Cumpliendo, no es fácil, pero no me escondo. Eso es un comienzo. Hubo un silencio largo. Gracias, Clara, por no destruirme del todo. No era mi trabajo destruirte, Mateo. Ese rol ya lo tenía el sistema. Yo solo me corría a tiempo. Colgué. No con rencor. Con cierre. Abrí el contrato. Esta vez fui yo quien hizo clic en firmar. Pero lo que no esperaba era el correo que llegó 2 minutos después. Asunto. Investigación interna. Testimonio pendiente. Hemos recibido indicios de que otros contratos pasaron por alteraciones similares. Necesitamos que revises algunos archivos con tu nuevo equipo. Adjunto. Contrato Delgado Solutions y PAB1.pdf. Micropausa. Esto no había terminado. Solo acababa de empezar. El archivo adjunto pesaba 4,7 MB. Lo abrí con la misma mezcla de precaución y curiosidad con la que uno levanta una piedra sabiendo que debajo puede haber algo que se mueve. Contrato Delgado Solutions AB1.pdf. A simple vista, inofensivo, pero ya sabía que los contratos no muerden, hasta que lo hacen. Lo primero que noté fue el estilo. Misma plantilla, mismo tipo de letra, mismo orden de cláusulas y una misma firma faltante en la última página. Lo recorrí con los ojos entrenados por el desastre. Página 3. Cláusulas de salida anticipada. Página 4. Condiciones de penalidad. Página 5. Vacía. Otra vez. El lugar exacto donde debía ir la firma del cliente estaba limpio. Pero había un detalle. Uno solo. Un diminuto comentario oculto, incrustado como si fuera una nota para los fantasmas. Revisar antes del cierre. LV, Laura Velasco. Otra vez ella. Y este archivo era de hace 2 meses. ¿Y si lo que me había pasado no era una excepción? ¿Y si mi caso fue solo la vez que el truco salió mal? Abrí el explorador.
fui al sistema de respaldo de la empresa anterior. Todavía tenía acceso temporal como colaboradora externa hasta que se completara la transferencia al nuevo puesto. Filtré por nombre. Contrato final, B2, revisado, actual, cliente, urgente. Más de 40 archivos aparecieron. Crucé con fechas clave. Detecté 5 con modificaciones no reportadas. 3 de ellos relacionados con clientes que habían cancelado misteriosamente. Cada archivo tenía el mismo patrón. Versión B1 enviada por el responsable de cuenta. Versión B2 subida minutos después con pequeñas ediciones. Página final eliminada o alterada. Firma del cliente ausente. Responsable técnico en los logs Mateo o Laura. Me puse de pie. Mi piel tenía la misma textura que la de una antena. Receptiva, tensa. Esto ya no era sobre mí. Era una operación sistemática. No un error. No un sabotaje aislado. Una estrategia. Tomé mi móvil. Llamé directamente a Natalia, la abogada del cliente Sierra, que ahora coordinaba la investigación de múltiples contratos. Natalia, encontré más casos. 5, con rastros del mismo modus operandi. ¿Puedes documentarlo? Ya lo estoy haciendo. Silencio. Después, su voz bajó una octava. Entonces, Clara, lo que viviste fue solo la primera grita visible. Estabas caminando sobre un puente podrido, y sin querer, lo confirmé. Y todavía no sabemos cuántos más cayeron sin ruido. Ella suspiró. Vamos a tener que auditar todo el último año. Colgué con el corazón latiendo, como si estuviera en medio de una persecución. Pero no era miedo. Era otra cosa. La conciencia de que ahora mi trabajo era desenterrar lo que nadie quiso ver. Ese mismo día, firmé mi nuevo contrato. No hubo euforia. Hubo propósito. Pero antes de cerrar el portátil, abrí un bloc de notas y escribí una sola frase. La integridad no es un acto heroico, es resistencia silenciosa. Y ese día, supe que la verdadera historia aún no había terminado. Una semana después, la oficina donde todo había comenzado ya no existía como la recordaba. No era solo la ausencia de Laura, ni el escritorio vacío de Julián, ni la renuncia repentina de 3 jefes de cuenta. Era el ambiente. Antes se respiraba tensión camuflada de eficiencia. Ahora se respiraba cautela, mezclada con vergüenza. Me llamaron para una última reunión presencial. La auditoría había terminado su primera fase. Encontraron 12 contratos manipulados, 8 de ellos con alteraciones graves. 5 ya generaron demandas de clientes que se sintieron estafados. Entré a la sala donde todo había empezado, la sala de reuniones 2, pero ahora estaba sentada al otro lado de la mesa, del lado de quien hace las preguntas. Frente a mí, un joven nervioso. Estaba sudando, aunque el aire acondicionado estaba a tope. Tú firmaste el envío del contrato a Altex S.A., ¿correcto? Sí. ¿Revisaste el archivo antes de enviarlo? Sí. Bueno, lo que me pasó el jefe de proyecto. ¿Y revisaste si tenía firma? Él dudó. Trató de recordar. Trató, pero no lo hizo. Saqué el documento. Le mostré que la firma faltaba, que fue eliminada 3 minutos después de su última edición. Y entonces lo vi. El mismo patrón, repetido. No era mala fe. Era indiferencia. La cultura de yo solo sigo instrucciones. La religión del eso no es mi responsabilidad. Y ahí entendí algo más profundo. No gané cuando destapé el fraude. No gané cuando me ofrecieron el nuevo puesto. Gané cuando decidí no mirar hacia otro lado. Porque eso, en el mundo corporativo, es el acto más radical de todos. Terminada la reunión, pasé por la recepción. Nadie me miró mal. De hecho, una chica nueva, recién contratada, me sonrió sin saber quién era. Quizás eso era lo mejor, que el miedo había cambiado de lado. Antes de salir, un sobre me esperaba en seguridad. Anónimo, sin remitente. Dentro, una sola hoja. Era una copia impresa del contrato original
que yo había enviado aquella tarde fatídica, a las 17:59, con la última página intacta y la firma, como un cierre, como un símbolo, y abajo, escrito a mano: gracias por no rendirte. Una que aprendió tarde lo que tú hiciste a tiempo. Me quedé quieta, en silencio, con el corazón lleno, no de orgullo, sino de certeza, de que, al final, nadie puede robarte la dignidad si no la firmas tú misma.